Muy buenas, pues, profesor. Soy Juan Carlos Sucusuña Gualoto, de la clase de primero de ASIR, y este es mi sexto intento con el PC Building Simulator. Debido a ciertos fallos con el audio o que la calidad no me convence o el vídeo tampoco, creo que este saldrá bastante bien. Entonces, en todo caso, pues empezamos. En primer lugar, abro el PC Building Simulator y nos vamos a montaje libre. Primeramente quiero asegurarme de que está grabando. Ok, le dimos aquí y nos venimos a la opción de montaje libre. Partida nueva y sí. Vale, lo seleccionamos, elige el taller, PC Building Simulator. Quiero decir que en este vídeo voy a realizar el montaje de un ordenador paso a paso mientras explico los principales componentes. Ok, el mensaje de bienvenida del PC Building Simulator del montaje libre. Continuamos. Puede ser que el montaje sea un poco lento debido a que no tengo micrófono y estoy con una mano solamente armando el PC. Pero espero no sea un inconveniente y salga bien. De acuerdo, pues aquí podemos ver el ordenador, bueno, más bien la torre. Entonces, primeramente voy a abrir la caja del ordenador, retirando las tapas laterales para poder acceder al interior y trabajar con más comodidad. Entonces retiramos las piezas laterales de la caja. Quitamos por esta, quitamos tornillo y hemos quitado la primera pieza lateral. Seguimos con la siguiente. Tornillo. Vale. A continuación voy a instalar la fuente de alimentación y decir que es el componente encargado de suministrar energía a todo el equipo. Vale, pero primeramente para instalar la fuente de alimentación debo retirar la pieza de la caja, más bien la carcasa de la fuente. La quitamos. 1, 2, 3, 4. Instalamos. Aquí diré que, pues, a la hora de elegir fuentes, pues la verdad me decanté con la que tenía más potencia, más voltaje, y la verdad los factores de forma eran casi similares, factor ATX, así que me decanté por la de mi gusto. Decir que la voy a colocar en su sitio, entonces la seleccionamos, la coloco y instalamos la carcasa de la fuente para colocarla y fijarla con sus tornillos. La atornillamos. Tornillo. Ok. Una vez fija, quiero decir que esta fuente cuenta con diferentes conectores como el ATX de 24 pines para la placa base, el conector de CPU, los SATA para discos y los PCI Express para la tarjeta gráfica. De acuerdo. Se puede ver ahí que está la fuente de alimentación. Entonces continuamos ahora con la placa base, que es la más importante del equipo. La placa base, en todo caso, yo me he decantado por una... Antes elegí ATX, pero en este modelo veo mucho más SATX. Se diferencian porque la STX o Small Form Factor es más pequeña que la ATX tamaño estándar. Simplemente es un poco más pequeña. Está diseñada para cajas compactas y mientras que la ATX son el estándar para torres medianas y grandes. Entonces, en este caso, yo me voy a decantar por esta y la colocamos. La atornillamos. Vale, a continuación, una vez ya fija bueno, falta un tornillo. Vale, una vez instalada la placa base, decir que es el elemento donde se conectan todos los componentes del ordenador. En este caso es de tipo, como he dicho antes, SATX, y lo coloco correctamente dentro de la caja y lo fijo con los tornillos. Ahora con los tornillos. El proceso es un poco lento. Más con una mano que puede estar teniendo el micrófono. Pero
va a lograr. De acuerdo, ya está bien colocada. Ahora paso con instalar la CPU. Nos referimos a CPU con el cerebro del ordenador. Vale, en este caso voy a he utilizado varios procesadores o CPUs y va a aparecer los Ryzen. Como podemos observar, algunos son incompatibles y pues observo el que tiene mejor características para lo que voy a necesitar o lo que me guste. Vale. Entonces yo me voy a decantar por este, el primero de todos. Es un AMD Ryzen 5 con 3400 MHz, 4 núcleos y 65 W, que sería el voltaje. ¿Listo? Pero para primer lugar, decir que debemos que fijarnos bien en los componentes porque debemos abrir la muesca o el asa. Colocamos la CPU, instalamos y la cerramos. Si no la cerramos, pues no podemos colocar el disipador. Por eso tuve varios accidentes con eso, porque el asa apenas se ve, es muy pequeñito. Vale, una vez colocada la CPU, bueno, la colocamos en el socket de la placa base y su unidad se mide en gigahercios. Actualmente existen dos grandes fabricantes que son Intel y AMD. Puede decir que es AMD Ryzen, entonces de acuerdo. Ahora, como siguiente paso, después de colocar la CPU, procedemos a la colocación de la pasta térmica. La pasta térmica es importante porque sirve para mejorar la transferencia de calor entre la CPU y el disipador, evitando así el sobrecalentamiento. Decir que apenas se ve, pero es esa cosita pequeña que se ve ahí aplicada como un circulito. De hecho, supuestamente es la mejor forma de colocar la pasta térmica, porque a la hora de colocar el componente, la bolita esa se aplasta y se expande. Aunque hay varias formas, también se puede colocar en X, con una paletilla, pero bueno, es solo para dar detalles. Entonces ahora a continuación instaló el disipador, que es el encargado de enfriar la CPU y mantener una temperatura adecuada durante el funcionamiento. Refrigeración de la CPU, nos venimos y escogemos uno de estos. En todo caso, pues yo me decanto por el rojo y lo instalamos. Listo, y ahora lo colocamos. Vale, después de instalar el disipador, bueno, ya he dicho que se encarga de mantener una temperatura adecuada durante el funcionamiento. Y a continuación coloco los módulos de memoria o la memoria RAM en todo caso. En todo caso yo me he decantado por una memoria RAM de DDR4 de 8 GB. Entonces la venimos a memoria y nos vamos a 8 GB con 4400 MHz. No olvidar que hay que abrir las muescas, bueno, más bien los clips, para colocar las memorias RAM. Abrimos, abrimos y abrimos. Y colocamos 1, 2, 3 y 4. Pues listo, ya estarían colocadas las memorias RAM. Ahora decir que, bueno, he instalado 4 módulos de DDR4 de 8 GB cada uno. Y para injetarlos correctamente, alineo las muescas con la ranura y presiono hasta que encajan. La memoria RAM es la memoria temporal del sistema y existen diferentes tipos como DDR3, DDR4 y DDR5. De hecho, quisiera ver si hay DDR5 aquí. Hay DDR4, DDR4... La mayoría son DDR4. Pues buscando encuentro alguna, pero por ahora la dejamos en DDR4. Que a continuación, pues una vez instaladas las memorias RAM, continúo con esta extracción de la tarjeta gráfica. Pero para continuar con esa instalación, debo quitar estos componentes de aquí atrás, que son el retiro el bloqueo del PCI y estos dos tornillitos de la tapa de los PCI para permitirme colocarlo. Entonces vamos a retirar primeramente el bloqueo del PCI y este
Y ahora elegimos la tarjeta gráfica. Y yo en mi caso voy a decantar por esta. Y podemos colocarla sin ningún impedimento. Y atornillamos. Listo. Ahora decir que después de colocar la tarjeta gráfica, decir que es la encargada de procesar los gráficos del ordenador. Este se conecta a la placa base mediante una ranura PCI 3. Y quería observar que varios tipos de tarjetas gráficas había. Pero listo. De acuerdo. De acuerdo. Ahora también para los medios de instalación, para el medio de almacenamiento en todo caso, voy a colocar una SSD en formato M2 con conexión NVMe que ofrece mayor velocidad, y por otro lado voy a añadir un disco duro que utiliza una conexión SATA, un disco duro, un hard drive. Entonces procedo con el almacenamiento, bajamos un poco y aquí estarían las M2. Y vamos a colocar una de 2,2 TB, que tiene bastante espacio. Aquí va, instalo, levanto el tornillito que está aquí y lo coloco. Y listo, ya estaría la M2. Y ahora venimos por la parte de atrás. Y aquí va el disco duro, solamente que no puedo girar el PC completo, pero ahí va. Elegimos uno de gran espacio, perfectamente este, y lo colocamos aquí. Listo. Bueno, una vez instalado el almacenamiento, continúo realizando la conexión de los cables. Voy a proceder con conectar los cables de la alimentación desde la fuente a la placa base, la CPU, la tarjeta gráfica y los discos. También conecto los cables de datos necesarios. Cada cable tiene una forma específica para evitar errores de conexión. Entonces le damos a la función de cables y empezamos a conectar. Por ejemplo, la tarjeta gráfica con la fuente de alimentación. Seguimos con la tarjeta gráfica a la fuente de alimentación. Este sería el ATX 24 pines. De la placa base a la fuente de alimentación. Este es el conector de la caja a la placa base. Este con perdón, pero es el disco duro y lo conectamos a su conector SATA. Ahí se puede observar. Y del disco duro a la fuente de alimentación. Listo. Ahora procedemos con el disipador. Bueno, disipador. Sí, el para ventilación. A la placa base. Y de la placa base a la fuente de alimentación. Listo. Y ya tenemos terminado todos los cables. Solamente me falta, pues yo en mi caso, para añadir un poco más, pues instalé un ventilador adicional para mejorar la ventilación del equipo y mantener una buena refrigeración interna. Entonces nos medimos la ventilación de la caja. Podemos coger este perfectamente aquí y lo instalamos. Atornillamos. Listo. Y ahora instalamos el cable, que no se nos olvide, a la placa base. Y ahora instalamos las piezas de la PC para cerrar, porque ya estaría terminada. Seguimos con claramente el bloqueo del PCI, que no se nos olvide. Cerramos. Seguimos instalando el panel lateral. Seguimos con la última pieza. No hemos visto, bueno, se ha visto que más sobra piezas serían los de los puertos de los PCI, que ya se ha usado para la tarjeta gráfica. Y listo, ya podemos ver que no me detecta no falta ningún componente del equipo. Entonces instalo un sistema operativo. Estas son las piezas que me han faltado de la tapa de la PCI, pero son las que usa la tarjeta gráfica. En esa herramienta hay software,
Y nos venimos a unidades USB. Elijo esta, instalamos, metemos los cables, sería el teclado, el ratón, la fuente de alimentación, el video que va a conectar a la tarjeta gráfica. A ver si lo conecto bien, nuevamente. Ahí, la fuente de alimentación. Y listo, ya estarían todos los cables conectados. Ahora encendemos. Y listo, ya estaría lista para arrancar con un precio de 2.598. Podemos hacer añadir y eliminar sistemas, información del sistema. Iniciamos y podemos ver los componentes del ordenador. Bueno, en todo caso del equipo. Por último, bueno, también quiero decir que para responder a las preguntas que se piden en el ejercicio, el orden del montaje es importante, ya que primero se instalan los componentes principales como la placa base, la CPU y la memoria RAM, y después el resto de elementos y conexiones. Esto facilita el proceso y evita posibles errores o daños. Por último, mencionar que un ordenador puede incluir diferentes tipos de tarjetas como la gráfica, la de red o la de sonido. Puede estar integradas en la placa base o ser componentes independientes. Y listo, con esto finalizo el montaje de mi ordenador. Información del sistema, CPU, giro para acá y se puede ver los componentes de la CPU. Una AMD Ryzen 5, el tipo de socket y la placa base. Ahora sí, AM4, DDR4, todos los componentes que lleva, la RAM, los componentes de la RAM, los gigabytes, tarjeta gráfica, el M2, vale, y listo todo. Pues ya estaría todo el montaje del equipo. Y decir que muchas gracias, maestro, y espero sacarme buena nota. Ojalá salga todo bien. Entonces, con esto todo explicado, muchas gracias y adiós. No sé, que está bonito, maestro. Por favor, póngame mucho. Entonces, apagamos. Decir que el precio está es entre 2.598. Salimos y muchas gracias. Bueno, maestro, pequeño inciso. Quería alargar un poco más el video porque me ha faltado cierta información, muy poca, la verdad. De hecho, es un poco, pero quería alargar un poco más el video para rascar un poco más de nota. Porque es cierto que me ha faltado cierta información. Por ejemplo, quería recalcar que ¿qué es la pasta térmica? O sea, no lo expliqué muy bien lo que es. En todo caso, se aplica a la CPU para ayudar a la refrigeración, sería esta. Pero quería decir que la pasta térmica es un material que se aplica entre la CPU y el disipador. Sirve para mejorar la transferencia de calor y evitar que el procesador se sobrecaliente, ya que elimina el aire entre ambas superficies. Más o menos fue lo que expliqué, pero quiero explicarlo un poquito mejor, las partes que se me ha faltado. También quería decir que ¿qué es el socket? Bueno, el socket se encuentra aquí. Bueno, en todo caso no quiero confundirlo, que el ASRock V450 es la placa base. Pero primeramente, ¿qué es el socket? El socket es el conector de la placa base donde se instala la CPU. Determina qué procesadores son compatibles. Por ejemplo, el AMD de AM4, el Intel, el LGA 1700. Y quería decir que de mi placa base, en todo caso también en las preguntas dice que cuál es mi placa base, la mía es la ASRock V450. Y bueno, el formato STX, es como una ATX o similar, como dije en el vídeo. También, ¿por qué ese orden de montaje?
porque primero se instalan los componentes principales, que son la placa, la CPU, la RAM, luego la refrigeración y después almacenamiento y fuente, y finalmente los cables. La razón es porque evita errores, facilita el montaje y evita dañar componentes. Y también quería explicar tipos de las placas base, también faltado. Pues está las principales, en todo caso, eh, son las ATX, micro ATX y mini ATX. También están las VTX y etcétera, etcétera. También quería hacer velocidad de la CPU, como primeramente que se miden en gigahercios. Y por ejemplo de 2,5 GHz, de 3, de 4,5 GHz. Cuanto mayor, más rápido procesa los datos. Y, también quería comentar cómo saber el tipo de RAM. Bueno, en general dentro de las memorias RAM vienen las características en la etiqueta, pero en general pues por el modelo del módulo, por la placa base y la compatibilidad y por el tipo físico, la posición de la muesca. Bueno, y los tipos ya lo dije como antes, DDR3, DDR4, DDR5, aunque también están las DDR, DDR2 y etcétera, etcétera. Y ahora pues creo que no me falta nada. Tarjeta red y sonido y la gráfica. La tarjeta gráfica la que instalé se conecta por PCI Express y procesa gráficos. Y en general creo que ya he tocado los puntos que me faltaba y espero que esté todo bien. En todo caso, lamento la interrupción, maestro. Muchas gracias. Espero haber recalcado lo que me faltaba. Muchas gracias y feliz día, feliz día.